¿Quién no ha soñado alguna vez con cavar un hoyo y salir al otro lado del globo? En China, por ejemplo. La fantasía de viaje al centro de la Tierra está en la imaginación de todos. En su relato, Julio Verne cuenta que podemos movernos por el interior de nuestro planeta. Sus personajes encuentran cuevas maravillosas, plantas fabulosas y mares subterráneos en los que viven animales gigantescos. La historia ha fascinado a generaciones de científicos. Hoy geólogos, bioquímicos, sismólogos y mineralogistas prolongan el viaje a las profundidades de la Tierra a través de sus investigaciones. 150 años después de la publicación del libro, ¿qué sabemos sobre el centro de la Tierra? ¿Ha conseguido la ciencia realizar el viaje imaginado por el escritor? Y por último, ¿tenía razón Julio Verne? En este documental seguiremos los pasos de esta extraordinaria aventura. Nos embarcaremos en un nuevo viaje al centro de la Tierra para descubrir un mundo desconocido. Viaje al centro de la Tierra, siguiendo los pasos de Julio Verne. El volcán Sneffels está situado en la costa oeste de Islandia. En nuestro planeta hay catalogados 1.700 volcanes. Pero Julio Verne eligió precisamente el Sneffels como punto de partida de su odisea subterránea en 1865. La geóloga francesa Violaine Sautet descubre el mítico lugar 150 años después. Es muy emocionante estar a los pies del volcán en el que Julio Verne situó la puerta de entrada al centro de la Tierra. Se trata de la parte que emerge del volcán más grande del mundo. Es un volcán que atraviesa el fondo del Atlántico a 3.000 metros bajo el agua, desde donde emitió tanta lava que emergió al aire libre. Es una locura, porque sin saberlo, Julio Verne eligió la parte emergente del volcán más grande del mundo. En la vertical de Islandia, la ciencia descubrió mucho después de Julio Verne que existe un gigantesco volcán llamado Dorsal Mesoatlántica, que se encuentra en el fondo de los océanos. Es una especie de serpiente volcánica que tiene la forma exacta del contorno de las costas americana y europea. Hay que tener en cuenta que antes todo estaba unido y luego se desgarró, por lo que la lava ascendió desde el interior de la Tierra. Empujó a Europa lejos de América a lo largo de una fosa que se llenó de agua, formando el océano Atlántico. Julio Verne tenía la intuición de que los volcanes eran pasadizos secretos a las profundidades. El descenso comenzó por el siguiente orden: Hans, mi tío y yo. Se desarrolló en un profundo silencio, solo turbado por la caída de los fragmentos de roca que se precipitaban al abismo. Me incliné sobre una roca que sobresalía. Se me pusieron los pelos de punta.
La sensación de vacío se apoderó de mi ser. Julio Verne hizo descender a sus personajes por el cráter del Sneffels. ¿Pero realmente es posible? Frente al Sneffels hay un pequeño volcán extinto. Violain-Sauterre inicia su ascenso para descubrir el antiguo cráter convertido en caldera. Como puede verse, la caldera es la boca de la chimenea volcánica, pero la chimenea está taponada por la lava. Cuando Julio Verne nos lleva al interior del volcán, es pura fantasía, ya que accederías directamente al magma. Utilizar este conducto para adentrarse en la Tierra no es posible. Físicamente no lo es. Pero bueno, fue una gran idea, fantasmagórica y fantástica a la vez. Creo que estas utopías impulsan el deseo de saber, y eso siempre es bueno. Así que es imposible descender el cráter de un volcán, esté extinto o en erupción. Nuestro viaje al centro de la Tierra, siguiendo los pasos de Julio Verne, tendrá que tomar otro camino. Un pasaje construido por la propia lava. De vez en cuando, a medida que la lava avanza, se enfría en la superficie y continúa fluyendo hacia abajo, creando túneles de lava. Julio Verne sabía de la existencia de esas maravillas geológicas. Íbamos por un camino de lava. El túnel, en lugar de hundirse en las entrañas de la Tierra, tendía a volverse totalmente horizontal. El calor se mantenía a un grado soportable. Involuntariamente pensé en su intensidad cuando la lava que vomitaba el Sneffels corría por este camino que hoy parece tan apacible. Por aquí fluyó hace 7000 años un torrente de lava, similar al descrito por Julio Verne. Una puerta de entrada a las entrañas de la Tierra. Violain-Sauterre, especialista en geología del planeta Marte, ha quedado con un vulcanólogo islandés, Thor Thordarson. ¿Sabes qué? Esta es la primera vez, como geóloga, que estoy en un tubo de lava. Es muy emocionante. Es hermoso. Es alucinante. He visto túneles de lava en libros. Conozco túneles de lava de Marte, pero es la primera vez que estoy dentro de uno. Estamos entrando en la parte totalmente cerrada del tubo de lava. Es el mundo de la oscuridad. Es absolutamente magnífico. Es Julio Verne. Es un río de lava. Estas líneas son como el fluir del agua. Y en realidad es lava. Visualmente hablando, hay como una dinámica de la lava en movimiento que está congelada, petrificada. Se puede ver muy bien en esta parte de la pared original. Es como si transpirase.
Incluso cuando había menos lava o no estaba en contacto con la pared, como hacía calor, los gases hicieron que la pared sudara y el sudor siguiera fluyendo. Roca que transpira. Es una locura. Y luego fluye verticalmente. Es impresionante. Aquí había una temperatura de 1000 grados. En medio de las huellas de este tumultuoso pasado, el ojo experimentado de Thor localiza los sitios donde la caída repentina de la temperatura ha creado un material singular: la obsidiana, también conocida como vidrio volcánico. Fíjate lo brillante y liso que es. Y todo esto en realidad es vidrio. Se enfrió rápidamente y los cristales no tuvieron tiempo de cristalizar. Es como el cristal de la ventana, solo que no es tan transparente. Aquí uno escapa totalmente del mundo exterior. Una persona con una mente como la de Julio Verne encontraría palabras magníficas. Estoy convencido. La reverberación de nuestras lámparas sobre las paredes hacía centellar espléndidamente los esquistos, las calizas y las viejas areniscas rojas de las paredes. Las paredes adquirieron una tonalidad cristalizada pero oscura. La mica se mezclaba directamente con el feldespato y el cuarzo para formar la roca por excelencia. En su viaje al centro de la Tierra, los personajes de Julio Verne reconocen las rocas que tapizan los pasillos subterráneos que recorren. Todas estas rocas están compuestas de minerales. Julio Verne conocía algunos y la ciencia ha terminado de catalogarlos. Existen 5000. Son los componentes básicos de nuestro planeta y se forman en las entrañas de la Tierra. Esta es mi cueva favorita, la cueva de Alí Baba, la cueva de los tesoros de la Tierra. El mundo mineral en todo su esplendor, con sus colores, sus brillos y sus increíbles geometrías. Un universo de formas y transparencias inimaginables. En la Universidad de la Sorbona de París se exponen 1000 muestras. Los cristaleros, esos aventureros cazadores de minerales, los han cogido en cuevas. Gracias a estas piedras mágicas, los científicos han descubierto lo que sucede bajo nuestros pies. Estos minerales son increíbles porque se han desarrollado a partir de una base de roca, pero con una cavidad, un vacío que les permite desarrollar su propia forma. De modo que se producen cristales de cuarzo maravillosos en forma de racimos. Se forman cristales de azufre bellísimos, parecen caramelos de limón. Es un mundo totalmente increíble. No se trata de maquetas. No es que alguien se haya divertido puliendo la roca y le haya dado estas formas geométricas de un rigor increíble. Es obra de la naturaleza, que es una arquitecta y una artista insuperable. Por increíble que parezca, estos minerales se han formado en las grietas de la roca, siguiendo 7 formas geométricas diferentes. Ni una más ni una menos. Hay prismas con base de rombo, tetraedros, pirámides y hasta cubos. Cuando miras este cubo, te preguntas qué herrero lo pudo tallar,
qué escultor pudo tallar el mineral y darle una forma cúbica absolutamente perfecta. Son cubos entrelazados. El amontonamiento es mágico. Pero hay un mineral que a Violaine Sauterre le gusta especialmente. Clasificado en la familia del yeso, despierta su imaginación automáticamente. Aquí tenemos una pequeña cueva en miniatura. Es fantástico porque es una réplica en miniatura de la cueva de cristal de Julio Verne. Los cristales brotan del suelo de la cueva, de las paredes, y crean un pequeño vacío en el que te puedes situar para caminar y mirar hacia abajo, a la derecha y a la izquierda. Es mágico. Julio Verne hizo realidad este sueño cuando en un recodo de una galería sus personajes encontraron una cueva con cristales gigantes. Jamás los mineralogistas se habían encontrado en unas circunstancias tan maravillosas para estudiar la naturaleza in situ. Los micaesquistos dispuestos en grandes láminas, realzados a la vista por los centelleos de la mica blanca. La luz de los aparatos, reflejada por las pequeñas facetas de la masa rocosa, entrecruzaba sus efluvios de fuego desde todos los ángulos. Y yo pensaba en estas riquezas sepultadas en las entrañas de la tierra, que la codicia humana no disfrutará jamás. La codicia humana, decía Julio Verne. Sin embargo, fue precisamente la codicia de los hombres la que les haría descubrir, mucho después de la muerte del escritor, la copia exacta de la cueva de cristales gigantes. Buscando explotar los recursos de la tierra, los hombres cavaron una mina de plomo, plata y zinc, y se encontraron con la cueva de Naika. Un laberinto de cristales, algunos de más de 10 metros de longitud, los más largos del mundo. Han ido creciendo lentamente, durante cientos de miles de años, en el secreto de la geoda, cerca de una cámara de magma inundada por aguas termales a una temperatura de 50 grados centígrados. Para poder explotar la mina, vaciaron la cavidad de agua. Y en 1999 descubrieron la cueva de los cristales gigantes de Julio Verne. Nadie puede permanecer más de 10 minutos en el lugar, porque más allá de eso, con una humedad cercana al 100%, el calor se vuelve insoportable. Por muy mágica que sea, la cueva de Naika está a solo 300 metros de la superficie de la Tierra. Apenas un rasguño en la corteza terrestre. Para continuar el viaje al centro de la Tierra, siguiendo los pasos de Julio Verne, debemos descender cada vez más, cruzar la corteza para llegar al manto terrestre que representa el 80% del volumen del globo y rodea al núcleo. A los científicos se les ocurrió utilizar minerales muy raros como informadores que les permitieran avanzar en su investigación sobre la composición de nuestro planeta. Los minerales providenciales no son otros que los diamantes. Los encontraron alrededor de antiguos volcanes, como la mina Kimberley, en Sudáfrica. Pero ya no se encuentran diamantes alrededor del Big Hole, como también se la conoce.
un cráter de 840 metros de profundidad en donde tuvo lugar un episodio particularmente violento hace 100 millones de años. Entonces se produjeron unas erupciones volcánicas catastróficas a unos 700 kilómetros de profundidad. Provocando la ascensión de rocas del manto terrestre a la superficie de la Tierra y llevando en el viaje a unos preciados polizones, los diamantes. Gracias a estos preciados minerales, hoy la ciencia puede explorar la composición del manto terrestre. A la mineralogista Hélène Bureau le encantan los diamantes porque le permiten viajar a través del manto donde ningún ser humano ha puesto jamás un pie, salvo en el relato imaginario de Julio Verne. Aquí tenemos un diamante magnífico con forma octaédrica que creció en la Tierra y salió a la superficie. No tiene ningún valor en el mercado porque está lleno de pequeñas inclusiones. Estudiando estas pequeñas impurezas, hemos podido conocer por primera vez los minerales que se forman bajo nuestros pies, a los que no tenemos acceso. Lo que convierte a los diamantes que presentan muchas inclusiones, que los joyeros denominan imperfecciones, en los más bellos del mundo para nosotros, los más apreciados, porque son las únicas muestras que tenemos de las profundidades de la Tierra. En este diamante, Hélène tiene todas las posibilidades de encontrar el mineral que constituye la materia principal de nuestro planeta y de todas las capas, el olivino. He abierto una ventana a 150 kilómetros de profundidad. Estoy viendo los olivinos del manto superior. Es un mineral que se puede encontrar en la superficie, pero modificado porque ha sufrido la erosión, la tectónica, los pliegues, la presión y no conserva su estructura intacta. Mientras que en el diamante los pequeños fragmentos de olivino están encapsulados y conservados cuidadosamente para que podamos estudiarlos. Es genial. Viajamos al centro de la Tierra. Solo el 1% de los diamantes presentan inclusiones. Gracias a ellos, hemos descubierto que un mineral característico de la corteza terrestre, como este granate, también está presente en las profundidades del manto. Y a veces, con un poco de suerte, incluso podemos detectar un mineral nuevo desconocido. Los diamantes azules son muy raros. Oficialmente se encuentran en 3 minas diferentes, principalmente en África e India. Luis XIV tenía un magnífico diamante azul que desapareció y fue recuperado. Está expuesto en el Smithsonian de Washington. Este diamante azul nos llega desde África. En él hay varias inclusiones que podemos ver aquí. Esta es particularmente interesante. Voy a cambiar de objetivo para que podamos verla mejor. Esta inclusión vimos que era brejita, la cual no existe en la superficie de la Tierra. Hemos podido averiguar a qué profundidad había quedado atrapada, a unos 250 o 300 kilómetros. Ante nosotros se abre un mundo desconocido. ¿Te das cuenta? Nuestro trabajo es descubrir cosas que no conocíamos. Al igual que los personajes de Julio Verne, los científicos siguen buscando incansablemente los secretos del interior de nuestro planeta. En el Sultanato de Omán, nuevas pistas les darán más información sobre la anatomía de nuestro globo. Solo hay que saber descifrarlas. Benoît Ildefons es uno de esos geólogos mágicos que leen en los paisajes la historia de la Tierra.
Oman es un lugar destacado de la geología, porque estas montañas tienen un carácter único en el planeta. Estamos en unas rocas que tienen unos 100 millones de años y se formaron en el fondo del océano. ¿Cuál fue el milagro que hizo que estas rocas se elevaran del fondo del océano? La tectónica de placas. La gigantesca mecánica planetaria, descubierta mucho después de Julio Verne, ha dado forma a los continentes actuales. En el Sultanato de Omán, un pedazo de corteza y manto fue a parar sobre las estribaciones de Arabia hace 100 millones de años, sacando a la luz un paisaje que debería haber permanecido oculto. Llevo 30 años trabajando en este lugar y cada vez que paso por aquí tengo la misma sensación. Estamos bordeando pequeñas colinas y parece que estamos en un paisaje lunar, en otro planeta. Tienes la impresión de entrar en el corazón de la corteza oceánica, de descender dentro de la Tierra. Somos como Julio Verne, es un pequeño viaje al centro de la Tierra. Benoit deja el camino para adentrarse en el lecho de un río seco. Quiere llegar a un lugar único en el mundo. Un acantilado que aparentemente no es nada excepcional. Lo que yo veo aquí, y el caminante no ve necesariamente, es el límite entre la corteza terrestre y el manto terrestre. Subiendo desde la palmera, se ve claramente el límite entre las rocas que constituyen la corteza por encima y esta formación marrón rojiza por debajo, que es el manto terrestre. Se llama discontinuidad de Moho, descubierta por el sismólogo croata Mohorovicic, de quien recibe el nombre. Tenía 7 años cuando Julio Verne escribió su relato sobre el viaje subterráneo. Entonces, el escritor solo podía imaginar cómo sería el manto. Un siglo y medio después, Benoit Ildefons puede caminar por el Moho. Estoy andando por las rocas del manto terrestre y es algo extraordinario. Si realmente estuviéramos en el manto, estas rocas estarían en estado sólido, pero a una temperatura de unos 1000 grados, aunque se deformarían, como cuando ponemos metal al rojo vivo. Hay que imaginarlo como una plastilina que podemos deformar poco a poco. Hay que ser conscientes de la importancia de estas rocas, ya que provienen del manto terrestre. Omán es uno de los mejores lugares para ver algo así. Las montañas tienen un tamaño considerable y los otros lugares donde hay este tipo de montañas están cubiertos de selva virgen. Además, el clima semiárido hace que sean idóneas para que los geólogos podamos trabajar. Por impresionantes que sean los paisajes de Omán, son fotografías del pasado. Pero la ciencia persigue el sueño de excavar desde arriba, en la Tierra, hasta el manto. Necesitamos ver el manto, porque todos los procesos que lo han traído a la superficie del planeta lo han alterado.
Han modificado su composición química y lo han transformado de tal manera que todo lo que queremos mostrar a partir del estudio de las muestras no necesariamente podemos hacerlo con las muestras que tenemos a nuestra disposición en la superficie. Los primeros en lanzarse a la aventura fueron los soviéticos en 1970. Durante 24 años sus perforadoras excavaron incansablemente. Las dificultades aumentan cada día. La temperatura al final del hoyo es de 210 grados y la presión asombrosa. Cientos de tubos y de torres de perforación están sujetos a muchas limitaciones. Para seguir avanzando hacia el centro del planeta, se necesitan decenas de horas de arduo trabajo. Al final, a 12 kilómetros de profundidad, decidieron tirar la toalla. A tan solo un tercio del camino hasta el manto. En la actualidad, un equipo científico internacional propone otro camino excavando en el fondo del océano, donde la corteza es mucho más delgada. Solo mide 6 kilómetros. La versión del siglo XXI de Viaje al centro de la Tierra se escribe, por tanto, desde un barco al que los científicos llegan por el aire. El Chiqiu se ha construido expresamente para el Programa Internacional de Perforación Científica de la Corteza Oceánica. La misión reúne a unas 100 personas, entre estadounidenses, japoneses y europeos. Todos ellos dirigidos por el alemán Kai-Uwe Hinrich, con el único objetivo de perforar un agujero hasta el manto terrestre. A bordo del Chiqiu, probablemente tengamos el laboratorio más sofisticado que surca el océano. Creo que somos la envidia de muchos laboratorios. Y nosotros tenemos el privilegio de usarlo aquí. Es fantástico. Podemos hacer cosas que nunca antes se habían hecho en el océano. Contamos con científicos de 8 países, expertos en geoquímica, microbiología y también geólogos. Pero la mayor proeza de este laboratorio flotante es el sistema de posicionamiento por satélites, acoplado a 6 motores que compensan constantemente el movimiento de las corrientes y el oleaje. El Chiqiu permanece completamente inmóvil, condición sine qua non para que la broca pueda descender verticalmente sin romperse. Esta herramienta, característica de la industria petrolera, debe alcanzar el fondo del océano para poder comenzar a perforar. Progresa por un conducto para tratar de llegar al manto a través de la corteza oceánica. La broca trabaja de forma ininterrumpida noche y día. A veces los obstáculos técnicos y meteorológicos se acumulan y los equipos permanecen varias semanas sin poder avanzar. Cuando una broca regresa a bordo, se la trata con la mayor consideración y el más mínimo récord se celebra por todo lo alto. Lo logramos. Hemos mejorado el récord mundial de perforación en 9,5 metros. 2.119,5 metros bajo el nivel del mar. Es un momento fantástico. Estamos todos muy contentos. Bien hecho, Fumio. Enhorabuena a todos. Es un gran momento. En esta etapa todavía no se ha conseguido nada. Hay que evitar en todo momento que los microbios se cuelen en la muestra. Esta muestra es muy buena. Está sin contaminar. Y muy limpia. Sin fisuras. Es perfecta. Genial.
En las puntas que han subido de las profundidades al barco perforador japonés, los científicos han hecho unos hallazgos sorprendentes. Utilizando instrumentos de análisis de última generación, han descubierto en el interior de las rocas extraídas a más de 2 kilómetros de la superficie terrestre la presencia ya no de fósiles, sino de células vivas en cantidades muy pequeñas. Vida a más de 2 kilómetros de profundidad. Sabemos muy poco sobre estas formas de vida. Necesitan muy poca energía y viven mucho tiempo. Resulta difícil de creer, pero se necesitan cientos e incluso miles de años para que una generación sea reemplazada. Si lo comparamos con los cultivos de microbios en laboratorio, se necesitan unas pocas horas, unos pocos días a lo sumo, pero es extremadamente rápido. Esto demuestra que se trata de una vida muy diferente. Solemos llamarla vida extrema. En su búsqueda del manto terrestre, los científicos han descubierto la existencia de una vida subterránea insospechada. Una vida que Julio Verne había imaginado cuando narró el descubrimiento por parte de sus personajes en pleno viaje a las profundidades de una fauna abundante y una vegetación exuberante. En el recodo de un alto promontorio, apareció ante nuestros ojos un bosque alto, frondoso y espeso. Estaba formado por árboles de tamaño mediano, recortados en una especie de sombrillas regulares con contornos nítidos y geométricos. Cuando llegamos bajo su sombra, mi sorpresa ya solo fue admiración. En efecto, me encontraba en presencia de productos de la tierra, pero cortados con un patrón gigantesco. Mi tío los llamó inmediatamente por su nombre. No es más que un bosque de setas, dijo. Los científicos actuales saben que nuestro planeta está muy vivo, impulsado por una dinámica poderosa. A veces genera terremotos, que constituyen también valiosas pistas para sismólogos, como Jean-Paul Montagné. En el laboratorio de bajo ruido de Rustrel, en el Luberon, se escucha la Tierra constantemente. Los sensores están enterrados profundamente en la montaña. Unas grandes orejas que registran información crucial sobre la composición de nuestro globo. Nos estamos adentrando en la montaña a 1,5 kilómetros. Descenderemos a 500 metros de profundidad bajo el macizo. Estamos en una montaña instrumental geofísica en 3 dimensiones, ¿no? En el laboratorio hay 4 kilómetros de galerías y en todas ellas hay instrumentos que miden las constantes físicas de la Tierra. Este antiguo emplazamiento estratégico subterráneo del ejército francés se diseñó en los años 60 para resistir un ataque masivo. De hecho, era la clave del Sistema Nacional de Disuasión Nuclear. A la derecha estaban los oficiales de campo que debían activar los misiles de la meseta de Albion por orden del presidente. Una cápsula. Detrás de esta puerta se podía pulsar el botón nuclear.
Vamos a pasar la primera puerta de acceso a los diferentes instrumentos de la galería. Vemos que el túnel es accidentado. Entramos en la sala más tranquila del laboratorio, a 500 metros de profundidad. Esta caja protege de las variaciones, de las turbulencias a un sensor. Este tipo de instrumento es muy preciso, ya que puede medir en la banda sísmica desplazamientos del orden de la distancia interatómica, del orden del ángstrom. Son instrumentos muy precisos y capaces de medir todas las ondas que se propagan por cualquier temblor de tierra, por ejemplo desde Japón hasta aquí. Ondas que se propaguen hacia el interior de la Tierra. Permiten tener acceso a toda la estructura del globo terráqueo, desde la superficie hasta el centro, a una profundidad de 6.400 kilómetros. No fue en Japón, sino en las Islas Tonga, donde el 15 de enero de 2022 la erupción de un volcán provocó una onda de choque visible desde el espacio. Se extendió por la superficie del planeta. La onda se difundió hasta las capas profundas de la Tierra, a través del manto, llegando hasta el centro, antes de regresar a la superficie, revelando así información sobre la textura de las rocas. El análisis de las ondas sísmicas permite ir completando poco a poco la cartografía del núcleo de la Tierra. Se ha descubierto que en el centro de la Tierra hay un núcleo líquido. Y en el centro de esta bola, que es el núcleo, hay un planeta muy pequeño al que llamamos grano. Es el núcleo interno y es sólido. Los sismólogos, en su viaje indirecto, se han acercado al centro de la Tierra. Para averiguar más sobre el núcleo inaccesible, van a tener que desplegar grandes medios. El sincrotrón de Grenoble es el acelerador de partículas más potente del mundo. Una especie de supermicroscopio gigante. Para Denis Andreu es un instrumento indispensable para desvelar los últimos secretos del núcleo, el corazón de nuestro planeta. Estoy buscando una luz muy intensa que me permita ver el núcleo en condiciones de muy alta presión y muy alta temperatura. La luz se produce por ese aro de allí y va a pasar por este tubo. Hay que imaginar un haz de aproximadamente 1 milímetro de diámetro, que recorre 30 metros y que llegará a una línea experimental en la que colocaremos nuestras muestras. En este anillo, de 844 metros de circunferencia, los electrones giran a una velocidad cercana a la de la luz. Producen rayos X que permiten estudiar la estructura de la materia al mínimo detalle, hasta el nivel atómico. Esta cápsula contiene unas micras de hierro sólidamente colocadas entre diamantes. ¿Qué tal, Mohamed? Hola, Denis. Una hermosa celda. Normalmente la muestra es impecable. Debería ser suficiente. Instalo la celda en el campo de calentamiento láser. Este haz de láser nos permitirá calentar la muestra a una temperatura muy alta para reproducir las condiciones del centro terrestre. Gracias al sincrotrón, la ciencia abre una ventana a 6.000 kilómetros bajo nuestros pies, donde los átomos de hierro se calientan, condensan y compactan hasta un nivel inimaginable. Y ni el mismísimo Julio Verne lo había anticipado.
Él tenía una imagen propia de la corteza y de lo que sucedía debajo de esta. Aunque quisiera ir al centro, no tenía en cuenta la fuerza de las presiones que empujan los átomos entre sí, que rompen toda la materia, que va mucho más allá en densidad. Así que es un sueño imposible. Solo podemos ir allí intentando generar esas condiciones, tratando de comprenderlas, con herramientas avanzadas como hacemos aquí. El haz que vamos a poner en marcha es peligroso, es ultra intenso, de modo que si nos quedáramos dentro, recibiríamos radiación. Todo está monitorizado. Los rayos emitidos aquí son 10 billones de veces más intensos que los utilizados en hospitales. Al cabo de unos minutos, el dispositivo revela la reacción de la muestra de hierro. Con estos picos podemos ver que todavía es sólido. En este momento los picos son muy finos, bien definidos. Tenemos cristales de hierro. Sin embargo, estamos a una presión muy alta, 1 millón de bares, y aproximadamente 3.500 grados en la muestra, en la zona calentada con el láser. Habrá que aumentar aún más la temperatura. Y a 4.200 grados, el hierro se vuelve líquido. Esta temperatura es muy importante para toda la evolución de la Tierra desde hace 4.500 millones de años, porque el calor del núcleo continúa hacia afuera para facilitar el movimiento de las placas tectónicas. La temperatura del núcleo es esencial en la dinámica global de la Tierra. La comprensión de dicha dinámica avanza. Un núcleo sólido que se vuelve líquido y nutre al manto con su calor, donde cámaras de magma desencadenan erupciones de golpe y porrazo. Un mecanismo que Julio Verne narró en la escena final de su extraordinario viaje. La balsa flotaba sobre agua hirviente, bajo la cual se encontraba una capa de lava. Estábamos, por tanto, en la chimenea de un volcán. Pero en esta ocasión, en lugar del Sneffels, que era un volcán apagado, se trataba de uno en plena actividad. Entonces me pregunté cuál podía ser aquella montaña y en qué parte del mundo íbamos a ser expulsados. En la isla de Stromboli, frente a la costa de Sicilia, aún resuena el espíritu de Julio Verne. Permanece intacto en la motivación de científicos de todo el mundo. ¿Cómo podemos descubrir los últimos secretos de nuestro planeta? Tendríamos que ir más lejos que Julio Verne, superar los límites de su imaginación. La solución tal vez sea cambiar la dirección de la mirada. La geóloga especializada en el planeta Marte, Violaine Sauter, ha encontrado una manera de acercarse mucho más al centro de la Tierra. Para completar este fabuloso viaje al centro de la Tierra, es necesario cambiar los microscopios por telescopios, observando el cielo y algunos objetos situados entre Marte y Júpiter, que de vez en cuando nos caen encima en forma de meteoritos. Por fin podremos tocar la materia mineral del centro oculto de la Tierra. Entre Marte y Júpiter gravitan asteroides, cuyo tamaño oscila entre unas decenas de metros y varios kilómetros. Igual que la Tierra, provienen de la formación del sistema solar y giran alrededor del Sol. En ocasiones, algunos cruzan la órbita de nuestro planeta y caen a la Tierra. Tengo en mis manos un meteorito extraordinario.
En realidad es un fragmento de meteorito. El meteorito es una especie de piedra y lo hemos cortado en rodajas. Es extraordinario porque ¿qué vemos en su interior? Vemos cristales verdes de olivino que forman el tejido de los mantos de los planetas. Entre estos cristales de olivino vemos hierro líquido que ha engarzado los cristales, como en las joyas. De hecho, este hierro líquido constituye el exterior de los núcleos de los planetas. Así que tengo en mis manos algo que se aproxima sorprendentemente al núcleo que está en el centro de la Tierra, a aproximadamente 2.900 kilómetros de profundidad, y que es completamente inaccesible a la observación directa. Ahora imaginemos que nos adentramos en el interior de nuestro planeta. ¿Qué encontramos? Un núcleo de metal sólido. Este pequeño meteorito de hierro, que procede del cinturón de asteroides, nos permite tocar el centro metálico de la Tierra. Así que tengo entre mis manos un equivalente al núcleo metálico de la Tierra en este pequeño meteorito que tiene una densidad enorme, similar al núcleo metálico de nuestro planeta. Soñamos con llegar a Marte, cuando todavía no hemos llegado más allá de los 12 kilómetros bajo la superficie terrestre. La ciencia poco a poco va desvelando la compleja dinámica de un planeta vivo, poniendo de actualidad, más que nunca, el extraordinario viaje de Julio Verne.